Y la revolución es una cosa con un cuchillo en la cabeza, a cortar cabezas, ¿no? Pero la evolución del Sambil, en una medida que rectifica unas conductas erradas. Es muy emblemática. Sí. Erradas, porque el expropio de Chávez. A Pepe Mujica, hay una, ¿cómo se llama? Netflix, hay una entrevista que le hacen a Pepe Mujica, un trabajo, y él dice, mire, la enfermedad infantil del izquierdismo. A mí me llegan aquí en Uruguay con unos bancos, una gente, unos empresarios con plata, y yo los abrazo. Se ve que Chávez era muy esperanzador, soñador. No sé si comparte contigo eso, pero lo cierto es que todo el dinero que entró cuando Chávez, mira, no se sembró, se regaló, se malbarató, no hubo destino. Ellos que decían, la revolución va para allá, bueno, no. Entonces, tú dices entonces que bueno, que Maduro II es otra cosa. Pues sí, yo quisiera creer que Maduro comprende que no está tomando decisiones simplemente por obra y gracia de la necesidad. Bueno, muchas veces se rectifica y se aprende por la necesidad. A veces yo siento que ellos tuvieron el mismo proceso que tuvimos nosotros en el MAS en los 70 y los 80, solo que nosotros lo tuvimos en la oposición y ellos lo tuvieron en el gobierno y tenían al país como conejillo de indias, ¿no? Entonces ellos en el gobierno se dieron cuenta que el estatismo, que el populismo, que el rentismo, que el extractivismo, todas esas cosas que ha sido la tragedia venezolana, no funciona. Que al final de cuentas lo que hace es que convierte a la economía venezolana en un desaguadero de los dineros públicos y se esfuman los dineros públicos. Y nos endeudamos. Chávez recibió 30.000 millones de dólares de deuda. Nosotros recuerdo que nos poníamos las manos en la cabeza y criticábamos a Dey Copey y decíamos que eso era una cosa insólita. Y Chávez entregó 100.000 millones de dólares. Algunos dicen que lo podía hacer porque el PIB era alto, pero era riqueza petrolera, una riqueza inestable. ¿Cómo te vas a endeudar si tú lo que estás recibiendo es un ingreso inestable? Si el país estuviese produciendo riqueza, creando riqueza, el ciudadano venezolano sería quizás otra cosa. Entonces se triplicó la deuda. Bueno, efectivamente yo confío en que Maduro se dé cuenta de que está adoptando una política distinta. Ahí lo acusan de neoliberal, eso es una ridiculez. Cuando dicen que Maduro es neoliberal, yo verdaderamente le pediría a mis amigos de la izquierda que dicen esas cosas, que se pongan un poquito... No, que lean un poquito. No, claro, porque es que... Por lo menos una cosa... Un suplemento. Claro, porque es que una cosa es el neoliberalismo y otra cosa es que tú le agregues a tu visión social o socialista componentes liberales. Y entonces tú digas que la economía social de mercado, hasta nuevo aviso, es la única que puede producir riqueza, con un estado de bienestar, con un estado social de bienestar, por supuesto. Ahora, efectivamente, como tú dices, todo lo que se hizo durante los gobiernos de Chávez, bueno, tú sabes, la gente estaba feliz, la gente tenía millones, etcétera, pero al final, efectivamente, todas esas cuentas se pagan. Y a Maduro le tocó pagarlas. Y él cometió el error en su primer gobierno, también la oposición ayudó, porque la oposición no le dio tregua. ¿Tú te recuerdas que él ganó sus elecciones en el 2013 y en el 2014 ya estaban convocando la salida, ¿no? Y así siguió. Bueno, después fuimos a las elecciones de 2015, pero en el 16 y 17 ya estaban otra vez con el Maduro vete ya. Entonces, el primer gobierno de Maduro quizás tuvo ese factor, pero evidentemente que yo creo que Maduro, por inexperiencia, por izquierdismo, por una visión ideológica izquierdista, por falta de gobernar los hechos económicos, él estaba dedicado a la Cancillería, a la Asamblea Nacional, a temas políticos, él no se daba cuenta de lo que había que hacer y repitió los errores de Chávez con menos recursos. Entonces, por eso su gobierno fue un desastre, ¿no? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando nosotros estábamos en el MAS, que estábamos en el mundo de la izquierda, los izquierdosos te miraban y te decían, ¡tú eres un reformista! Pero te lo decían como si te mentaran la madre, ¿no? Socialdemócrata. Socialdemócrata. A mí cada vez que me decían reformista, gracias. Yo siempre me considero un reformista y le tengo pavor a los radicales. Y siempre recuerdo, tú que eres mirador de Teodoro, una de las conversaciones más largas que yo tuve con Teodoro, cuando me dijo que las revoluciones tenían un problema, que avanzaban rápido, pero a los 10 metros aparecía la guillotina, la cárcel y retrocedían. Porque precisamente eso de avanzar con una enorme rapidez
tiene unas dificultades porque vas atropellando, Claro. no vas negociando. Fíjate que aquí hay países del área del Caribe que recibieron su independencia por una carta que le mandaron los holandeses o los libres, están libres. O sea que es posible producir, para eso está el cerebro, no todo es un conflicto, es posible, ay Dios mío, me cayó esto, producir cambios necesarios por la inteligencia, Claro. por el convencimiento. Claro. No, y es que tú lo has dicho bien, la revolución casi por definición es un acto de destrucción, es decir, parte de la premisa de que tú tienes que destruir lo que existe para construir algo nuevo. Es la idea aquella de sobre las cenizas del capitalismo construiremos la sociedad nueva, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente eso no funciona, ¿no? Yo te voy a poner el ejemplo, para no hablar solamente del tema económico, sino de lo político, que yo discuto mucho con los amigos del gobierno. Y en estos días hablaba con un ministro del gobierno y se lo decía. Y yo le decía, bueno, ustedes pensaron, y Chávez pensó, que había que destruir la democracia representativa para pasar a eso que ellos llaman democracia participativa, y creo yo que en un error de lenguaje protagónica, con protagonismo popular, pues. Pero destruían la democracia representativa. Ahora, al destruir la democracia representativa, al destruir las instituciones, creyendo que al destruirlas pasabas a la democracia más directa y más popular, etcétera, lo que tuviste como resultado es el Estado autoritario, el Estado centralista, porque ya no habían instituciones de balance, de control, esas cosas, esas no eran leyes, pero costumbres, normas no escritas que tenían a Deico Pey, independientemente de todas las críticas que siempre le hicimos y que con justicia les hicimos, porque de aquellos vinieron estos vientos tiempos. vinieron estos lobos, como dicen, ¿no? Bueno, eso es cierto. Pero ellos tenían una norma, yo no sé si tú te recuerdas, que el partido de oposición tenía la Comisión de Contraloría, bueno, además el partido de oposición tenía la presidencia de la Cámara de Diputados, nada más y nada menos, y ponía el Contralor. Ahora, eso se acabó, con Chávez eso se acabó. Entonces, al destruir la democracia representativa, lo que has tenido no es democracia directa, sino es autoritarismo. Mira, ahí te metiste en un tema. Vamos a ir al corte, pero fíjate, en estos días Guaidó primero y después Juan Pablo Guanipa, mirando la cámara, ellos en su camarita de internet, felices y orgullosos, dignos, porque esta es una dictadura, no me disfracen la dictadura. Y yo cada vez que los veo diciendo eso, digo, claro, ellos inventaron un cuento, fíjate. Yo me acuerdo que ellos en una época se fueron por todas las urbanizaciones de Caracas, de Chacao Baruta, a discutir el régimen, a calificarlo. Entonces llegaron a la conclusión que era una dictadura. Y después esto, como la dictadura era maluca, pues Maduro abandonó el gobierno. Claro. Y como Maduro no venía, el otro se juramentó en una calle. Y así hicieron un cuento, una narrativa que era el cese de la usurpación, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Ahora el cuento no te sirvió. Ahora, el cuento no te sirvió, entre otras cosas, porque el diagnóstico que estaba haciendo estaba errado. Exactamente. Porque esto no es una dictadura clásica, eso no es. Eso te sirve para ir afuera y decir, Maduro viola los derechos humanos y que te den platica. Pero en términos de la política, esto es un híbrido que tiene cosas. Bueno, ahí está Guaidó recorriendo el país sin que lo toquen, ¿no? Eso habla de híbrido. Vamos a ir, pero a discutir esas cosas, porque la señora Yesenia Balsa ya empezó, mira, a sufrir. Pare de sufrir, Yesenia.